Saludos tripulantes. Esta semana ponemos las amuradas del barco, no se nos vaya a caer alguien por la borda y no os lo vayáis a perder porque es unos momentos más críticos del montaje de todo el barco. Desde luego, para mí es el momento con más tensión de todo el proceso. Doblar la murada sin que se rompa es muy difícil y desde luego la curvatura de esta murada es mucho más complicada que la de San Juan. Y no solo eso, para complicarlo un poquito más tenemos que lijar muy bien las cuadernas para que las amuradas asienten estupendamente sobre el casco. Así, por si faltaba algo más que hacer hoy. Vamos, que lo que vamos a hacer hoy es súper importante y tenemos que centrarnos para hacerlo muy bien, porque de lo contrario la forma del barco quedará rara. Además que no hay amuradas de repuesto y no hay plan B, nos tiene que salir bien sí o sí, y si no... En el último vídeo dimos los acabados a la cubierta principal, pintamos las puertas y ventanas y montamos las cubiertas superiores. Al final del todo, la técnica de los palillos y el tinte de pino merecieron mucho la pena. Pues allá vamos. Arrancamos buscando las dos amuradas, son idénticas, así que no habrá que preocuparse mucho de cuál estamos cogiendo. La llevamos al sitio para identificar dónde no encaja bien. Esto pasará sobre todo en la parte de la proa y en el castillo de popa. Allí nos encontraremos huecos entre las cubiertas y las amuradas, que eliminaremos rebajando las cuadernas a base de lima, lija y Dremel. A todo esto, si todavía no estás suscrito, es un momento estupendo para que lo hagas. Recuerda que es gratis y así estarás al día de todos los vídeos que publico. No os olvidéis de sacar las puertas de los huecos de los cañones. Esto hay que guardarlo para más adelante, así que no perdáis ninguna. Una vez los dos lados encajen como un guante, hemos de doblar suavemente las amuradas. Sumergimos en agua las amuradas durante unos 10 minutos. Luego nos apoyaremos sobre algo cilíndrico, como bien puede ser un bote de pintura, para ir presionando y dándole la forma curva a la parte delantera. También curvaremos ligeramente la punta de la parte trasera, es decir, la de popa. Y aquí vamos sin prisas y con cuidado, que un descuido y ¡plas! La liamos parda. Una vez tiene la forma que toca, empezamos a pegar. El manual nos dice que lo fijemos con clavos. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo no acerco un clavo ahí ni de coña. Viendo los rectos que me quedaban los clavos en el San Juan, no me lo voy a jugar a que uno de los clavos atraviese mi preciosa cubierta hecha con la maravillosa técnica de los palillos. Yo aquí no me he andado con tonterías, así que cianocrilato y acelerante. Vamos sobre seguro. Empezamos desde detrás y vamos avanzando. Es muy importante que la murada quede a ras de suelo en la cubierta del castillo de popa. Vamos avanzando en dirección a la proa y pegamos la última curva, la más difícil de todas. Cuidado, cuidado, un movimiento en falso y... nada, ha salido estupendo, todo bien. Fijaros que en el extremo de la murada sobra un poco de material. Lo hemos de cortar lo más recto posible para que quede justo por la punta de la cubierta. Pues nada, ahora solo falta repetir todo el proceso con la otra murada. Tendremos que cortar también la punta. Bueno, el corte no ha quedado recto del todo, pero no pasa nada, como el logo va forrado no se verá. Antes de pasar a otra cosa, revisamos si ha quedado algún hueco entre la cubierta y la murada que podamos apretar un poquito más y pegar con cianocrilato. Y ya que estamos, reforzamos todo un poco más con cola o lo que más os guste. Con las amuradas puestas pasamos a forrar la parte interior. Utilizaremos el mismo forro que hemos utilizado en la cubierta y el proceso será muy parecido. Con la diferencia de que no vamos a hacer calafateado ni a simular los clavos. ¿Podríamos hacerlo? Pues sí. ¿Merece la pena? Pues no lo tengo claro. Desde luego no es algo que haya visto hacer habitualmente en otros modelos. Pero vamos, que si os apetece hacerlo, pues adelante con ello.
El proceso aquí va a ser sencillo. Cortamos las piezas a medida y las vamos pegando con cola blanca de abajo a arriba. El punto más difícil es donde se encuentran la cubierta superior y la murada. Yo hice un corte para ponerlo con 2 piezas y me ha tocado poner un pedazo que queda bastante regulinchi. Os recomiendo que este listón vaya de una sola pieza. Esto sí que es ligeramente diferente entre las dos amuradas. La segunda es un poquito más fácil porque los listones caen mejor. Queda un levísimo escalón que yo solucioné lijando ligeramente la parte que queda sobre la cubierta para rebajar un poquito la altura. Por cierto, tampoco os la juguéis y en las zonas más difíciles de pegar utilizad cianocrilato. Cuando lo tengamos todo pegado, hemos de ponernos a cortar lo que sobra. Este proceso no me ha gustado nada. Mira que he intentado que se quedara lo mejor pegado posible, pero siempre que hago estas cosas me acaban saltando piezas de forro. En fin, tampoco es nada que no se pueda arreglar, pero es un poco exasperante. Empezamos cortando lo que sobra por encima de las amuradas y luego bajamos a abrir los portones de los cañones. Cúter, lima, cianocrilato y paciencia, para dejarlo todo bien fino y cuadradito. Y aquí podéis ver el trozo que os decía que no ha quedado bien, porque además ese trocito se me ha caído y he tenido que volver a pegarlo. Cuando lo tengamos todo, damos una mano suave de lija a la superficie, con la intención de dejarlo fino y quitar los restos de cola. Que bueno, luego cuando tinte ya veréis que toda la cola no se va, pero vamos a intentar quitar la mayor cantidad posible. Como os comentaba antes, en el castillo de popa la amurada debe quedar a ras de la cubierta. Para eso cogemos la lija y rebajamos un poco allí donde sobresalga. Hemos de ir con mucho cuidado. Si se nos va la mano con la lija, estropearemos el suelo de la cubierta. Y en este punto me doy cuenta de que aunque activamente he intentado no rayar la cubierta con la lima al limar los portones, me ha pasado como con San Juan y he rayado un poco la cubierta y como está teñida es un poco más grave. Para la próxima vez o me espero a darle acabado después de hacer las amuradas o le pego un cartón en la cubierta para no rayarla, pero desde luego esto no me puede volver a pasar. Volviendo a las amuradas, damos una mano de tinte y luego otra de barniz para darle el mismo acabado que le dimos a la cubierta. Y ya que estamos, le vamos a dar una mano de barniz a toda la cubierta, así corregimos los rascones que hemos hecho al abrir los portones. No se nota nada. A todo esto hay un detalle que no me cuadra. Fijaros que una de las tranas queda justo a la mitad de la pared. Esto no tiene ningún sentido, pero al parecer es así. He decidido no abrir el hueco por el lado de la cubierta para disimular un poquito este hecho. Prueba superada. Hemos puesto las amuradas y no se ha partido nada. Bien. En general ha quedado relativamente bien, si pasamos por alto el hecho de que haya rascado la cubierta con la lima y que el forro en algunos sitios haya quedado un poquito mejorable. Pero bueno, bien está lo que bien acaba. Para el próximo vídeo elevamos todavía más el medidor de criticidad y de tensión y empezamos con el primer forro. La cosa está que arde, así que no os lo vayáis a perder. Nos vemos.